Ok, buenos días a todos. Como ya sabemos, esta semana hemos estado trabajando con los criterios que nos permiten determinar si una serie converge o una serie diverge. Ayer trabajamos 4 criterios. Esos 4 criterios fueron el criterio que llamamos prueba de la divergencia. Ese criterio sirve para cualquier tipo de series, sean de términos positivos o de términos positivos y negativos o alternantes, que la vamos a estudiar la próxima semana. Trabajamos con el criterio de comparación directa. En la prueba de la divergencia, el criterio dice, estudia el límite del término enésimo de la serie, es decir, la función que define la serie, y si ese límite te da diferente de cero, pues la serie diverge. Es un criterio muy facilito, pero nos olvidamos frecuentemente de él porque muchas de las funciones, cuando las estudiamos, el límite da cero, y cuando el límite da cero, ese criterio no nos permite decidir. Luego estudiamos el criterio de comparación directa o criterio básico de comparación. En ese criterio lo que hacemos es comparar dos series, una que queremos saber si converge o diverge y otra que la construimos nosotros, por lo tanto la conocemos y sabemos su comportamiento. Y este criterio dice si la serie mayor converge, la menor converge, si la serie menor diverge, la mayor diverge. Cualquier otra situación que no sea esa estrictamente que acabo de mencionar, el criterio no permite decidir. Luego ayer estudiamos el tercer criterio, se llama de comparación por paso al límite o de comparación por límite. Igual que en el anterior, necesitamos otra serie que la conocemos, la construimos nosotros, y entonces lo que hacemos es estudiar el límite cuando n tiende a infinito de la serie que estamos analizando dividido entre la serie que nosotros construimos. Si ese límite nos da un número, pues significa que las dos series se comportan igual, es decir, si la que yo construí converge, la que estoy analizando converge, si la que yo construí diverge, la que estoy analizando diverge. Si ese límite me da 0 para poder concluir, la que yo tomé, que yo construí, debe ser convergente y en ese caso entonces converge la que estamos analizando. Y si ese límite nos da infinito, la que yo construí debe ser divergente para poder concluir y en ese caso entonces la serie que estamos analizando diverge. ¿Ok? Y luego estudiamos, y fue el último criterio que vimos ayer, el criterio de la integral. ¿Ok? Con el criterio de la integral, pues lo que hacemos es construir una integral impropia que tenga la misma función y el mismo intervalo de integración que define la serie, solo que la serie está definida en un conjunto de números naturales, pues nosotros para poder construir la integral trabajamos en ese intervalo de números reales, es decir, construimos la función continua. Y la integral y la serie se comportan igual, es decir, si la integral converge, la serie converge, y si la integral diverge, la serie diverge, siempre y cuando la función que está en el integrando sea continua, positiva y decreciente. Esas son las 3 hipótesis que se deben cumplir cuando estamos utilizando el criterio de la integral. Todo esto fue lo que vimos ayer, ¿ok? Hoy vamos a trabajar con los dos criterios que nos faltan, que son el criterio de la razón y el criterio de la raíz. Cabe acotar que estos 5 criterios, en su hipótesis, están definidos para series de términos positivos. Es decir, la función que está definiendo la serie, cuando yo la evalúo en el dominio de esos números naturales, el resultado son siempre números positivos. Vamos entonces a hablar del criterio de la razón y de la raíz para terminar ya con los criterios para series de términos positivos y entrar la próxima semana en lo que son series alternantes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar hoy del criterio de la razón
o del cociente. Este dice criterio de la razón. Fíjense que se llama razón en la misma noción de razón de una serie geométrica y dice así, sea la A sub n, sea la serie A sub n una serie de términos positivos. Y el límite cuando n tiende a infinito de A sub n más 1 entre A sub n, fíjense que este cociente lo que nos está, o lo que se llama criterio de la razón porque lo asociamos con la razón en la serie geométrica y esa es la definición de razón en una serie geométrica. Tomamos el término, un término dividido entre el término anterior y vemos si esa razón nos da constante. Eso es lo que define a la serie geométrica. Aquí estamos trabajando con una estructura similar. Definimos el límite cuando n tiende a infinito del término A sub n más 1 entre A sub n de manera genérica, ¿ok? Y estudiamos ese límite y obtenemos un valor L. ¿Qué pasa con ese valor? Dependiendo de cómo sea L, nosotros podemos concluir. Si L es menor que 1, la serie converge. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y si L es igual a 1, ese criterio no me da información. No puedo saber si la serie converge o diverge. No puedo concluir utilizando ese criterio. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues buscar otro kit de criterio para analizar la serie. Como les he explicado en las dos clases que hemos tenido, pues los criterios son herramientas. Nosotros estamos construyendo una cajita de herramientas y cuando nos enfrentamos a una serie, abrimos nuestra cajita y decimos, ok, ¿cuál de estas herramientas yo voy a utilizar? Ahora, ¿cuándo nos conviene utilizar este criterio? O sea, porque uno tiene que tener ciertos elementos de decisión. Y nos conviene utilizar este criterio cuando al hacer ese cociente A sub n más 1 entre A sub n, podemos simplificar la expresión. Fíjense que aquí no estamos buscando una serie distinta, estamos dividiendo dos términos consecutivos de esa serie, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo podemos obtener una simplificación al aplicar este criterio? Cuando la función A sub n tiene factoriales o tiene exponenciales. Si tiene factoriales, ella es candidata para aplicar este criterio porque al hacer un cociente podemos simplificar. Nosotros no hemos aprendido a derivar funciones que tienen factoriales. Por lo tanto, si yo me enfrento a un límite con factoriales, L'Hopital queda descartado porque no lo puedo utilizar, no sé cómo derivar esa función. Entonces, este señor es candidato cuando la función tiene factoriales o tiene exponenciales, porque al hacer el cociente A sub n más 1 entre A sub n, pues tengo altísimas posibilidades de simplificar. Entonces, seguimos con los mismos enunciados que habíamos trabajado ayer. Por ejemplo, estudia si la siguiente serie converge o diverge. Sería el ejemplo 11, tenemos la serie de n igual 2 hasta infinito de n factorial dividido entre 100 a la n. Fíjense, tenemos factorial y tenemos exponencial, por lo tanto yo veo esta expresión y mi primera herramienta, la que yo voy a tomar como primera opción, va a ser el criterio de la razón. ¿Por qué? Porque al establecer ese cociente yo tengo altas posibilidades de simplificar. Entonces, lo primero que hacemos es hallar A sub n más 1, pero para hallar A sub n más 1 identifico quién es el término enésimo. A sub n, de acuerdo con esa serie, es n factorial sobre 10 a la n. Recuerden que el término enésimo o la función que define a la serie es esa fórmula que tengo allí definida en esa expresión. Entonces, si yo quiero hallar el término A sub n más 1, lo que tengo que hacer en la función, cambio donde está n, pongo n más 1 y le aplico todas las operaciones que se le están aplicando a n. Por lo tanto, cuando voy a hallar el término A sub n más 1, obtengo n más 1 factorial dividido entre 100 elevado a n más 1. Ahí está mi término A sub n y mi término A sub n más 1.
¿Qué hacemos ahora? Si voy a aplicar el criterio de la razón, pues tengo que estudiar el límite que vamos a definir a continuación. Aquí estamos destacando cómo se hace la evaluación, porque suelen sustituir mal. Acuérdense que n queda totalmente reemplazada por n más 1. Y todas las operaciones que se le estén aplicando a n, se le van a aplicar a n más 1 cuando estoy encontrando este término de acá. ¿Ok? ¿Qué me dice el criterio de la razón? Pues debes estudiar el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 dividido entre a su n. Es decir, esta expresión la tengo que dividir entre esta y estudiar ese límite cuando n tiende a infinito. Entonces es muy importante ubicarme en el criterio que estoy utilizando porque cada criterio me establece unas hipótesis distintas y en cada criterio es un límite distinto el que debo estudiar. Entonces, estudiamos el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1 entre a su n, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial dividido entre 100 a la n más 1, todo ese cociente a su vez dividido entre n factorial sobre 100 a la n. Aplicamos doble C y me da el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por 100 a la n dividido entre 100 a la n más 1 por n factorial. Vamos aquí a detenernos un momentico y recordar lo que era factorial de un número natural. Nosotros hemos aprendido ¿qué significa factorial de un número? Pues 4 factorial significa ir multiplicando todos los naturales desde 4 hasta 1. Entonces sería 4 por 3 por 2 por 1. Pero 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que 3 factorial. Por lo tanto, yo puedo desarrollar el factorial hasta donde yo quiera. Yo lo puedo escribir 4 por 3 factorial, pero también lo puedo escribir como 4 por 3 por 2 factorial, ¿sí? Yo puedo detener ese factorial donde me interese para hacer una simplificación. De manera general, el factorial de un número n es ir multiplicando los números naturales sucesivos inferiores a n. Es decir, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, etcétera, hasta que llego a 1. Pero yo puedo detener eso factorial donde yo quiera. Yo puedo decir n por n menos 1 factorial y me detengo allí, ¿ok? Esta propiedad de las factoriales es la que nosotros vamos a utilizar cada vez que nos enfrentemos a un límite aplicando el criterio de la razón que tenga factoriales, porque esa propiedad es lo que me permite hacer la simplificación. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces nos habíamos quedado aquí, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial por 100 a la n dividido entre 100 a la n más 1 por n factorial. Desarrollamos el factorial del numerador, entonces me quedaría límite cuando n tiende a infinito de n más 1, le resto 1, me da n factorial. Me detengo allí. Y el 100 a la n, por propiedades de la potenciación, el 100 a la n más 1, perdón, por propiedades de la potenciación, lo descompongo en 100 a la n por 100. Sabemos que potencias de igual base que se multiplican, sumamos los exponentes. Entonces separo la potencia. Simplificamos, n factorial se simplifica con n factorial y 100 a la n se simplifica con 100 a la n. Por lo tanto, el límite nos está quedando, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre 100. Y eso nos da infinito. ¿Qué dice el criterio? Si el resultado del límite es menor que 1, la serie converge. Si el resultado del límite es mayor que 1, la serie diverge. Infinito es mayor que 1. Por lo tanto, la conclusión es que la serie que estamos analizando, que es la serie de n igual 2 hasta infinito de n factorial sobre 100 a la n, es divergente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
estamos utilizando el criterio de la razón, ¿ok? En este ejercicio. Vamos a ver el ejemplo 12. El ejemplo 12 dice, serie de n igual 1 hasta infinito de 3 elevado a 2n más 1 dividido entre n elevado a la 2n. Nuevamente voy a seguir con este criterio, sigo con el criterio de la razón. Lo primero que hacemos es... Profe, le están haciendo una pregunta en el chat. Cuéntame. Dice que, ¿por qué n factorial sale en el numerador? Voy. Porque estamos aplicando la definición de factorial, ¿ok? N factorial se define como n por n menos 1. Ay, qué fastidio esta pizarra, vale. N menos 1 por n menos 2 por n menos 3, así sucesivamente hasta 1, ¿cierto? Pero yo puedo detener eso donde yo quiera. Yo puedo decir n factorial es lo mismo que n por n menos 1 factorial, ¿sí? O yo puedo decir n factorial es n por n menos 2, por n menos 1 por n menos 2 factorial, ¿sí? Yo lo puedo detener donde yo quiera. Vamos a ver un ejemplo numérico. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Pero yo puedo decir, mira, 4 factorial es 4 por 3 factorial. O yo puedo decir 4 factorial es 4 por 3 por 2 factorial. Es decir, yo detengo ese factorial donde yo quiera. Entonces, ¿qué pasa en el ejercicio? En el ejercicio tenemos n más 1 factorial. ¿Cómo resuelvo ese factorial? Debo ir multiplicando los naturales sucesivos inferiores a n más 1. Empiezo con n más 1, el siguiente natural menor que n más 1. ¿Cómo lo obtengo? Restándole 1 a esa expresión. Entonces sería n más 1. ¿Cuál es el natural inferior a n más 1? A n más 1 le resto 1. Si a n más 1 le resto 1, me da n, ¿sí? N. Pero yo puedo seguir. ¿Cuál es el siguiente natural inferior a n? N menos 1. Ah, pero yo puedo seguir. ¿Cuál es el siguiente factorial inferior a n menos 1? N menos 2. Pero claro, yo no voy a seguir, sino que yo analizo dónde me conviene detener ese desarrollo. Y como yo veo que en el denominador yo tengo n factorial, ¿sí? A mí me conviene desarrollar este hasta el punto donde yo pueda simplificar, ¿ok? Entonces yo no lo voy a desarrollar a lo loco, sino que yo lo voy a desarrollar hasta donde yo pueda simplificar. ¿Y por qué desarrollo el del numerador? Porque n más 1 es un natural más grande que n. Y como el factorial consiste en ir multiplicando los números naturales sucesivos inferiores a ese número, entonces yo tengo que empezar por el número que es más grande. Entonces yo desarrollo el del numerador. Entonces yo desarrollo el del numerador, que es este. ¿Ok? Entonces, n más 1 factorial, ¿cómo lo resolvería? Lo resolvería como n más 1 por n, no sigo, no me interesa esta parte, por n factorial, ¿ok? Y lo detengo allí. Si en el denominador yo tuviera n menos 2 factorial, entonces yo lo sigo desarrollando y me paro en n menos 2 factorial. O sea, yo me voy a parar donde yo pueda hacer una simplificación, ¿ok? Entonces eso es lo que hice en este ejercicio. Me detuve en n factorial, porque allí es donde yo tengo la posibilidad de simplificar ese factorial con el que tengo en el denominador. Porque el resultado
de esta multiplicación, déjame resaltar, el resultado de esta multiplicación y de esta multiplicación son el mismo. ¿Cómo es n factorial? N por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Ah, bueno, si lo tengo en el numerador y lo tengo en el numerador, multiplicando lo puedo simplificar. ¿Ok? Ahora sí quedó claro. Sí, dijo que sí entiende. Perfecto. Gracias. Entonces seguimos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recordemos que estamos trabajando con el criterio de la razón. Y entonces, ¿por qué opto por el criterio de la razón? Porque veo mi función, tengo que estudiar si la serie de n igual 1 hasta infinito, de 3 al elevado a 2n más 1, dividido entre n a la 2n, tengo que estudiar si esa serie converge o diverge. Cuando yo veo que hay exponenciales o factoriales o una combinación de los dos, el criterio de la razón es siempre mi primer candidato. ¿Ok? Entonces hallo el término a su n más 1, recordemos, identifico quién es mi función a su n. Mi función a su n es la función que define a la serie, es a esta señora. A su n es igual a 3 elevado a 2n más 1 dividido entre n a la 2n. Y a partir de ella obtengo a su n más 1. Donde está n, reemplazo n más 1 y le aplico todas las operaciones que se le están aplicando a n. ¿Ok? Entonces, a su n más 1 es 3 elevado a 2, que va a multiplicar a toda la suma, n más 1. El error clásico de ustedes es que ponen 2n y afuera más 1. Error, eso está malo. ¿Ok? N es absoluta y totalmente sustituida por n más 1. Por lo tanto, todo lo que se le esté haciendo a la n se le tiene que hacer a n más 1. Y afuera el señor más 1. En el denominador n más 1 elevado a 2 que multiplica a n más 1. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a resaltar, fíjense cómo estamos haciendo la sustitución. Donde está n, queda sustituido n más 1. Se le aplican todas las operaciones. Y ahora estudiamos ese límite. Límite cuando n tiende a infinito, de a su n más 1 entre a su n. Eso es lo que dice el criterio. Estudia ese límite. Por lo tanto, es límite cuando n tiende a infinito en el numerador 3 a la 2n por 3 a la 3. ¿Qué hicimos allí? Aplicamos distributiva. 2n y 2 por 1 me da 2. Entonces me queda 3 a la 2n más 2 y afuera tengo el 1. Vamos a explicarlo rapidito en la pizarra. La operación que tengo allí es 3 elevado a 2 que multiplica a n más 1 y afuera de ese producto sumado 1. Entonces esto es 3 que multiplica, aplicamos distributiva, 2n más 2 más 1. Esto es 3 elevado a 2n más 3. Nosotros hemos aprendido potencia igual base que se multiplican, sumamos los exponentes. Pero eso es una relación de equivalencia. O sea, yo puedo leerlo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, si tengo exponentes sumados, yo lo puedo separar como el producto de dos potencias. Esto es matemática básica, ¿ok? Entonces, 3 elevado a 2n por 3 elevado a la 3. Eso es lo que tenemos puesto en esa expresión. En el denominador me queda, en el denominador del numerador principal, n más 1 a la 2 multiplicado por n más 1 a la 2n. Lo mismo, ¿ok? Yo aplico distributiva aquí, me da 2n más 2 y separo en dos potencias que se están multiplicando.
En el denominador tenemos 3 a la 2n por 3, lo mismo, separé esa suma en dos potencias que se multiplican, dividido entre n elevado a la 2c. Aplicamos doble c, y al aplicar doble c, observamos que se nos simplifica el 3 a la 2n y el 3 a la 3 dividido entre 3, que nos va a dar un 3 a la 2. Luego nos queda 3 a la 2 que sale, porque es una constante que está multiplicando, por el límite de n elevado a la 2n dividido entre n más 1 al cuadrado multiplicado por n más 1 elevado a la 2n. Esto lo vamos a separar en dos límites. Este señor, que es n cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 al cuadrado, y este señor. Que este señor que está aquí es una indeterminación 1 al infinito, ¿ok? Porque si nosotros ponemos todo en una sola fracción, me quedaría n dividido entre n más 1, todo elevado a la 2n. Aquí hay un límite indeterminado, por lo tanto yo tengo que trabajar con ese límite utilizando función continua. ¿Ok? Yo no puedo de una vez decir que eso da infinito, y esto es muy importante aclararlo. Este señor, perdón, que eso da 0. Este señor me da 0. Pero si este señor me da infinito, ahí permanece una indeterminación. Entonces yo no podría concluir con ese límite separado. Yo lo separo, pero yo debo resolver este señor para ver qué es lo que pasa. Si él me da 8, bueno, 8 por 0, 0. Pero si él me da infinito, 0 por infinito es indeterminado, entonces yo tendría que trabajarlo junto, no lo puedo separar. Mucho cuidado cómo trabajan los límites. Todo lo que hemos estudiado del límite aquí entra en vigencia. Entonces, este señor que tengo aquí al lado derecho, este señor, lo voy a estudiar utilizando la función continua. ¿Y por qué lo voy a estudiar utilizando la función continua? Porque es una indeterminación 1 al infinito, y al ser una indeterminación 1 al infinito, yo necesito trabajar con logaritmo y con L'Hopital. Y si no es continua, yo no puedo hacerlo. Recuérdense que siempre tenemos esa opción de irnos a la función continua para resolver el límite, porque el límite de lo definido para la función natural está sobre esa función continua. Entonces transformamos ese límite en límite cuando x tiende a infinito de x a la 2x sobre x más 1 elevado a la 2x. Esto se convierte en el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre de x sobre x más 1 a la 2x. Y no sé qué pasó aquí. Aquí esto está mal, porque esta separación de aquí para acá no es correcta. Esto está mal aquí. Es una indeterminación 1 al infinito. Esto no está bien. No sé qué pasó ahí. Es un error de transcripción. Esto no está bien. Porque incluso dividiendo entre x no va a dar eso. Eso está mal. Cuidado con esto. Esto está mal aquí. Ok, entonces igualamos a L para resolver eso que es una indeterminación 1 al infinito. ¿Cómo yo sé que eso es una indeterminación 1 al infinito? Lo veo aquí adentro. El grado del numerador y el grado del denominador son iguales, ¿ok? Y los coeficientes del numerador y del denominador son 1. Por lo tanto, esa base tiende a 1 y ese exponente tiende a infinito. Entonces, allí hay una indeterminación 1 al infinito. Entonces, vamos a resolver. Seguimos aquí. Ay, lo que pasa es que está resuelto para todo así. Yo no sé qué pasó ahí. Bueno, vamos a hacerlo en la pizarra porque eso no está bien. Logaritmo, ya va, déjame anotarlo para tenerlo. Para atrás.
es x sobre x más 1 a la 2x. Seguramente al transcribirlo se tomó parte de otro ejercicio. Eso es lo que debe haber pasado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos aprendido en cálculo 2 de límites indeterminados, pues tenemos que igualarlo a L, ¿verdad? Y aplicar logaritmo. Entonces, esto es x entre x más 1 elevado a la 2x. Lo igualo a L. Lo voy a hacer directo. Aplico logaritmo. Esto me da el límite cuando x tiende a infinito de 2x, que multiplica el logaritmo neperiano de x sobre x más 1, el igual al neperiano de L. ¿Ok? Si evaluamos allí, este señor nos da que tiende a 1 y este señor nos da que tiende a infinito, tenemos una indeterminación 0 por infinito, que es lo que esperamos siempre que ocurra. ¿Ok? Entonces, esto nos queda. Voy a dejar el 2 afuera, 2 por el límite cuando 2 por el límite cuando x tiende a infinito, paso esa x al denominador y en el numerador dejo x entre x más 1. ¿Sí? Y ahí va a ser una indeterminación 0 sobre 0. Y entonces aplicamos L'Hopital. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Para derivar ese señor que es un logaritmo, pues es 1 entre el argumento, por lo tanto invierto la fracción por la derivada del argumento. La derivada del numerador me da 1 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador que me da 1 por el numerador sin derivar, entre el denominador elevado al cuadrado. Y en el denominador, pues derivamos esa potencia, resto 1 al exponente y multiplico por el exponente original. ¿Ok? ¿Qué observamos allí? Pues que este señor se nos va a simplificar con este señor, que este señor se nos va a simplificar con este señor, y entonces estamos obteniendo 2 por el límite cuando x tiende a infinito, nos está quedando en el numerador 1 dividido entre x por x más 1, y en el denominador nos está quedando menos 1 sobre x cuadrado. Cuando aplicamos doble C, eso nos va a dar menos 2 por el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre x cuadrado más x. Y x cuadrado más x nos da un polinomio que tiene el mismo grado que tiene el numerador. Por lo tanto, este señor que está aquí tiende a 1. ¿Ok? Entonces, ese resultado de ese límite es menos 2. Menos 2, qué terrible esto, rayado así, pero no es mi culpa, muchachos, de verdad. Menos 2 es el resultado de neperiano de L. Entonces despejamos L y L nos da E a la menos 2. ¿Sí? Entonces, retomando nuestro ejercicio, acá, compartir. Yo no sé qué pasó ahí, seguramente fue que copiamos otro ejercicio, no nos dimos. Esto no es, déjame ver qué respuesta nos da aquí. Es otro ejercicio, seguramente el enunciado no correspondía con el proceso que estaba desarrollado. Este resultado no es, ¿ok? Porque es otro límite el que está resuelto aquí, pero ya les expliqué en la pizarra y nuestro resultado nos da e elevado a la menos 2, ¿de acuerdo? E elevado a la menos 2. Entonces, volviendo a la continuación del ejercicio, habíamos separado en dos límites y entonces este señor tendía a infinito,
en el denominador, por lo tanto este señor nos daba 0 y esta nos está dando e a la menos 2. Entonces el resultado es e a la menos 2 por 3 a la 2 por 0, en consecuencia el límite nos da 0. Y 0 es menor que 1. ¿Qué te dice el criterio? Si el resultado del límite te da menor que 1, pues esa serie es convergente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Vamos a hacer el número 13. Dice, estudia si la serie de n igual a 1 hasta infinito de n a la n entre n factorial converge o diverge. Como hemos dicho, estamos usando el criterio de la razón. ¿Por qué tomo el criterio de la razón? Porque veo que hay potenciales y hay factoriales. Entonces hallo a su n más 1 partiendo de a su n es n a la n dividido entre n factorial, entonces a su n más 1 es n más 1 elevado a n más 1 dividido entre n más 1 factorial. Lo mismo, destacamos cómo se hace la sustitución porque ahí suelen cometer muchos errores. Entonces estén atentos con eso. Y estudiamos el límite cuando n tiende a infinito de la división a su n más 1 entre a su n. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a n más 1 dividido entre n más 1 factorial, a su vez dividido entre n a la n sobre n factorial. Esto es, aplicando doble C, límite cuando n tiende a infinito de n factorial por n más 1 elevado a n más 1 dividido entre n factorial por n a la n. Entonces,